Hola y bienvenidos y bienvenidas a Planeta Misterio. La persona de la que vamos a hablar hoy, pongamos que se llamaba Paco, es un nombre obviamente ficticio, me conocía. Me conocía desde hace algún tiempo y sabía perfectamente que yo investigo este tipo de fenómenos. Pero él siempre había permanecido callado, distante con estos temas, hasta que un buen día, sin saber por qué, se acercó a mí y me dijo: Pedro, yo he visto un ovni. Esta es esa historia. Según me narró, ocurrió entre 1980 y 1983. Ya no sabía decir la fecha con total precisión, ya que cuando me narró estos hechos habían transcurrido aproximadamente 25 años de ellos. Ocurrió en los años 80. Cuando yo hablé con esta persona, con el testigo, no sabía precisar exactamente el año, porque ya había transcurrido mucho tiempo desde aquel entonces. Él calcula que fue poco después de 1980 y como mucho en 1983, aunque tal vez eso no sea muy importante, luego veremos por qué. ¿Qué fue lo que les ocurrió? Y digo les ocurrió porque eran dos personas, dos jóvenes que un fin de semana, de nuevo el testigo no sabe precisar qué día era, pero está seguro de que o bien era un viernes o si no era un sábado. Solamente baraja esas dos opciones. El caso es que estos dos amigos habían salido de fiesta a una localidad cercana a donde ellos residían, en Almería capital, y venían ya de vuelta, era bastante tarde, era de madrugada, y lo hacían como de costumbre en una pequeña moto. Como la moto no es de mi testigo, no recuerda muy bien de qué modelo se trataba, aunque me dijo que pensaba que era una Vespa. El caso, y en este caso lo más importante, es que se trataba de una moto de pequeña cilindrada. Pero como digo, lo interesante es que volvían muy tarde, en torno a las 2 o las 3 de la madrugada, a sus casas, desde otro lugar donde habían salido de fiesta. Ese otro lugar está aproximadamente a unos 14-15 kilómetros. Aquella noche lo primero que les llamó la atención es que estaban solos en la carretera. Esa carretera ni antes ni ahora es demasiado transitada, pero les extrañó que prácticamente no había ningún coche, estaban solos en la carretera. Ellos venían conversando animadamente en la moto, no llevaban casco ni nada, en aquel entonces eso pues no se estilaba, las normas eran otras, y venían hablando a muy poca velocidad, conducía a su amigo la moto, él iba detrás y venían charlando acerca pues, de lo que había ocurrido y de sus cosas. A pesar de que notaban algo extraño por aquella soledad en la carretera, venían conversando animadamente, pero este hombre me narraba que tenía una sensación extraña, como que algo no andaba muy bien. No obstante, no lo había comentado con su amigo, simplemente pues seguían charlando, iban en la moto a muy escasa velocidad, cuando de repente a la persona que me contó esto, algo le llamó la atención en el cielo. Yo no sé muy bien por qué, pero este hombre giró la cabeza y vio una luz blanquecina extraña detrás de ellos. Se lo dijo a su amigo, recuerden que es el que conducía la moto, y su amigo también pudo girar la cabeza sin detener la moto, pudo girar la cabeza y confirmar aquello. De nuevo su amigo volvió a girar la cabeza y siguió conduciendo esta moto, no lo tuvo que parar porque iban a tan poca velocidad, según me contaba, que no hacía falta. El caso es que sí que lo estuvieron comentando, aquella luz que tenían detrás les parecía un poco extraña, pero no les resultaba atemorizante, así que siguieron como si nada. Instantes después, el testigo volvió a girar la cabeza y vio que aquella luz se hacía más grande, porque se aproximaba a ellos. Parecía como si les siguiese. Se lo comentó a la persona que iba conduciendo la moto, de nuevo, sin detener la moto, volvió a girar la cabeza y confirmó que era cierto que la luz se acercaba más
Entonces sí, el conductor de la moto aceleró algo más. Al ser una moto de muy baja cilindrada, tampoco podían ir mucho más deprisa. Tengan ustedes en cuenta que iban además 2 personas sobre esa moto. De nuevo, el testigo volvió a girar la cabeza y entonces ya vio con total claridad que la luz era aún más grande y que claramente iba detrás de ellos. Se lo dijo a su compañero de delante. En esta ocasión ya no sabemos si giró o no giró la cabeza, lo que sí sabemos es que apretó el puño del acelerador a todo lo que daba la moto y empezó en ese instante una carrera frenética, una persecución frenética. La moto con sus 2 ocupantes iba a todo lo que daba por la carretera desértica, mientras esa especie de objeto, esa luz, iba detrás. Me cuenta que se trataba de una luz blanca, blanquecina, enorme, una especie de esfera. Me comentaba que era aproximadamente del mismo volumen que ocupaban él, su compañero y la moto, y que les perseguía, que cuando ellos giraban, cambiaban de sentido, hacían cualquier tipo de movimiento de cambio de dirección, esa luz que venía detrás también lo hacía. Estaban atemorizados, estaban aterrados, iban al máximo de la velocidad que les permitía aquel vehículo. Y así siguieron durante mucho tiempo hasta que llegaron a la ciudad. Cuando llegaron a la ciudad, volvieron a mirar hacia atrás y eso ya no estaba. De hecho, el terror, el pánico había hecho que en los últimos instantes antes de llegar a la ciudad, mi testigo ni siquiera hubiese vuelto la cabeza. Simplemente se había aferrado a su amigo y no quería ni siquiera ver lo que venía detrás. Por eso no tenemos ningún detalle de en qué momento o de qué forma se perdió la extraña luz que les estaba persiguiendo. Esta es toda la información que tenemos del caso. Prácticamente no me he guardado ningún detalle. Es todo lo que tengo. Le hice más preguntas, pero no conseguí más información objetiva que yo les pudiera dar en este momento a ustedes. Les pregunté, obviamente, si habían consumido algo aquella noche. Este hombre se lo pudo callar, pero no, me dijo que sí, que habían tomado alcohol, algo de alcohol, pero que en absoluto estaban borrachos. Es su recuerdo y es su palabra, nosotros no tenemos forma de confirmarlo, pero este hombre me dijo que era poca la cantidad que habían tomado. ¿Habían tomado algún tipo de droga? Yo se lo pregunté abiertamente, él me dijo que no. Obviamente, de nuevo, pues tenemos que creernos su palabra, no lo sabemos. También está la posibilidad de que alguien, sin que ellos lo supiesen, les echase algo, por ejemplo, en el vaso. Historias parecidas se han oído, yo no lo sé. El caso, ellos niegan que conscientemente tomaran ningún tipo de sustancia. Pudieron confundirse y estar viendo realmente un planeta o un meteoro o algo así. Yo lo dudo bastante, ya que no estamos hablando de que ellos narrasen que estaban viendo una luz pequeña, sino algo muy grande. Justamente la carretera en la que esto ocurrió tiene en uno de sus márgenes un aeropuerto. Con lo cual está la hipótesis también de que lo que realmente viesen fuese, por ejemplo, un helicóptero. Y digo por decir algo que puede ser más o menos maniobrable, más que un avión, que puede descender un poco más y que también puede tener una gran luz. Esto lo aporto porque es una posibilidad, yo no creo en ella, pero tengo que decirlo en honor a la verdad, porque también sería factible. Si es que habían tomado alguna sustancia psicotrópica o más alcohol del que reconocen, pues tal vez, si eso pasó así, igual interpretaron un pequeño cometa o una pequeña estrella como una luz que les perseguía. Yo no les voy a decir ni que sí ni que no, porque esa información no la tengo. Pero la que sí que tengo y les puedo dar es que en zonas muy cercanas a esa, no en esa, pero en zonas muy cercanas a esa, este tipo de hechos han ocurrido hasta 3 veces más que yo personalmente haya podido constatar. Luces de ese tipo han ocurrido hasta 3 veces más. Y en 2 de esos casos, las luces también persiguieron a las personas que precisamente también estaban en el interior de sus vehículos, aunque en este caso eran automóviles y no motocicletas. Por esto, para mí este caso tiene total verosimilitud, aunque como siempre queda a su opinión. Y por cierto, me gustaría saberla. Tienen como siempre a su disposición la caja de comentarios para decirme qué les parece este caso, qué les evoca a ustedes, incluso y más interesante aún, si conocen algún otro similar, estaría muy agradecido que lo dejaran en los comentarios o que usaran
las vías de contacto que les dejo en la caja de descripción para ponerse en contacto conmigo y hacérmelo saber, ya que me interesan mucho. Les ruego por favor que le den like a este vídeo para apoyar al canal, también que se suscriban si no les importa, ya que estoy intentando pues crecer, somos un canal muy pequeñito. Y muchas gracias por estar ahí. Les dejo también con la información de mis novelas por si les apetece leer un ratito y nos vemos dentro de muy poco. Muchas gracias y hasta pronto.